Radio UNAM. Quisiera hacerle dos preguntas sobre la relación México-Estados Unidos y quisiera enmarcarlas en el marco del reciente aniversario del natalicio de Henry David Thoreau, un escritor y naturalista estadounidense que fue a la cárcel por negarse a pagar impuestos para la guerra contra México. Él es el autor de un texto muy célebre, muy importante para la historia binacional, La desobediencia civil, en donde plantea pues la resistencia pacífica que también ha sido utilizada en nuestro país. La primera pregunta que quiero hacerle es en relación a la tragedia ocurrida en El Paso, Texas. La ciudad de El Paso, Texas tiene casi un 85% de población mexicana o de origen mexicano, y yo creo que es una ciudad emblemática de la buena convivencia entre los mexicanos y los estadounidenses. Lo que ocurrió es una tragedia que tiene consternado al mundo entero y creo yo que es muy importante que la sociedad y el gobierno mexicano hagamos un buen análisis de lo que hizo posible que ocurriera algo así para que no vuelva a ocurrir. Y yo pienso que uno de los ingredientes que formaron parte de esa tragedia, sin lugar a dudas, es la conformación de un discurso de odio, de un discurso de racismo, de denostación de los mexicanos, de construcción permanente de estereotipo del migrante como una persona peligrosa. Y en ese contexto yo quería preguntarle, en el entendido de que estoy hablando de un amplio rango de funcionarios estadounidenses, desde el presidente Donald Trump hasta el más humilde funcionario de la administración pública de los Estados Unidos, si no considera usted que sería importante mandar un mensaje de solidaridad con todos aquellos que están luchando contra el racismo, la xenofobia y el supremacismo en los Estados Unidos. Sí, lo he hecho ya, lo acabo de hacer antier en Oaxaca y me he estado pronunciando en ese sentido contra crímenes de odio, en contra del racismo, de la xenofobia. Esto es reprobable, abominable, desde luego que no podemos permitirlo, aceptarlo. Incluso la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Fiscalía, están pidiendo participar en el juicio para castigar al responsable de estos hechos criminales. Y el propósito no solo es el castigo a la persona, sino que no se toleren hechos de esta naturaleza. Entonces, he hablado que se explore, he dado instrucciones hasta la posibilidad de solicitar la extradición de esta persona. Nuestra Constitución no permite la pena de muerte. Nosotros, por convicción, no queremos que haya pena de muerte. No existe tampoco la cadena perpetua, pero sí, por tratarse de un crimen como el que se llevó a cabo con premeditación, ¿sí?, con todos los agravantes, son muchos años de cárcel en México. Se pueden acumular muchos años de cárcel, más de 50 años de cárcel. Entonces, no descartamos, estamos muy pendientes de lo que van a hacer en Estados Unidos y vamos a que no quede
impune y que sea ejemplar el castigo. Entre otras cosas, que además de lo inhumano, irracional, debe de servir de ejemplo de que eso debe de ser descartado pues de la conducta de cualquier ser humano. Esos actos irracionales, de odio, ¿no?, exacerbado, eso no le conviene ni a Estados Unidos ni a ningún país. Eso es algo inaceptable, ¿no? ¿Está satisfecho con la respuesta a la carta? En ese sentido, de Estados Unidos ayer, presidente? ¿Se aumentarían los recursos para que ya no haya más ataques a mexicanos, también para la investigación? Falta todavía y no queremos adelantar nada, estamos siendo muy respetuosos. Primero, de las leyes de Estados Unidos. Queremos ver cómo se aplica la ley en este caso. Vamos a darle seguimiento a este proceso. presidente, ¿se entendió bien? Y lo internacional y los acuerdos que tenemos firmados de extradición. O sea, sí podemos nosotros, si nos los permite la ley, solicitar la extradición. Pero no lo vamos a dejar de hacer. Nosotros vamos a estar atentos, le vamos a dar seguimiento a este caso. Presidente, si entendí bien, entonces sí está usted de acuerdo en la importancia que tiene el solicitar que no se siga promoviendo el estereotipo del migrante como una persona peligrosa. Sí, desde luego, y que el que siembra vientos cosecha tempestades. El que promueve este tipo de campañas, de acciones, ocasiona el que se den estas cosas. No son del todo nuevo también. Siempre ha habido discriminación, racismo. Siempre, desde hace mucho tiempo. Vasconcelos escribe en Ulises Criollo, pues es un relato de su vida y describe cómo de niño vivió en la frontera, Piedras Negras, ahí trabajaba el papá. Ahí vivió y estudiaba en una escuela del lado estadounidense y el pleito de los niños, él los describe, estadounidenses y mexicanos, las ofensas de cómo los niños de Estados Unidos acusaban a los niños mexicanos por lo que llamaban la masacre azteca, cuando la separación de Texas y la intervención estadounidense, y cómo los niños mexicanos, como Vasconcelos, respondían hablando de que en México había cultura
desde mucho antes que en Estados Unidos. Y cómo se agarraban, pues, a golpes y se insultaban. Es una parte, pues, siempre ha existido eso. Quienes han vivido en la frontera lo saben mejor. Y en la frontera, muy contrario a lo que se piensa, hay un sentimiento también muy nacionalista, quizá porque ellos han padecido más la discriminación. A veces encuentra uno más nacionalismo en el norte que en el centro o el sur del país, porque hay quienes han llegado a decir de que en el norte se ve con muy buenos ojos a los vecinos. No, y también se ha logrado una convivencia en armonía. Tantos años, por ejemplo, El Paso y Juárez. El Paso es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos. Estaba desde antes de la guerra de intervención, ya existía El Paso, desde la época colonial ya existía El Paso. Muy pocas ciudades de Estados Unidos. El Paso, Laredo, era de las ciudades. Brownsville no tanto. Houston son ciudades relativamente nuevas que se hicieron después de la invasión, después del zarpazo, todas estas ciudades. Pero El Paso y Laredo son ciudades muy antiguas. En el caso de Laredo hay una anécdota extraordinaria. Cuando la guerra del 47, que nos invaden, y aquí izan la bandera estadounidense, son los tiempos más tristes de la historia de México. Y se llegan a los acuerdos para que se corra la frontera, que estaba en el norte, en el río Nueces, al río Bravo. Entonces, Laredo, que era de México, se queda de aquel lado del río. Y entonces la gente dice, no, queremos seguir siendo mexicanos. Y entonces se hace una consulta y la mayoría decide seguir siendo mexicanos. Entonces el gobierno estadounidense desconoce esa decisión y como se impone el río como frontera, familias de Laredo se pasan de este lado del río y fundan Nuevo Laredo. Dicen que se trajeron hasta sus muertos porque querían seguir siendo mexicanos. En ese entonces es que escribe el texto Henry David Thoreau, sí, sobre la desobediencia civil, porque él se niega a pagar impuestos que se iban a utilizar para invadir a México, para la guerra con México. Es un gran texto, también de lectura obligada para todos. Ese es el fundamento
de la desobediencia civil, de lo que después también se llamó la no violencia. Prefiere ir a la cárcel y no pagar impuestos para que sus impuestos no sean utilizados en pagar soldados para invadir a México. En ese entonces es que se escribe ese texto que es clásico, extraordinario. Por eso es importante la lectura, muy importante. Mi segunda pregunta.